Buenos días y bienvenidos a todos a este nuevo webinar que organizamos desde Baciero junto a la Fundación Confemetal. Hoy vamos a hablar sobre la externalización de servicios tras la reforma laboral con nuestra socia de Baciero, Pilar López, que es la socia de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida. Bien, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, los que ya conocéis un poco la dinámica de esta serie de seminarios online, la charla o la sesión durará en torno a 1 hora, que será impartida por Pilar López, para luego pasar a un turno de preguntas que trataremos que sea pues, también de unos 10-15 minutos para ajustarnos al tiempo y acabar ¿no? religiosamente un poco antes de las 11. Tenéis una aplicación, como veis, en la herramienta para plantear preguntas, o si no, en el correo de inscripción podéis también ahí enviar cualquier cuestión y trataremos, ya digo, de resolverlo en el tiempo que podamos. Y ya sin más dilación, yo le cedo la palabra a Andrés Sánchez Apellaniz, que es el secretario general de Confemetal. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Bueno, buenos días por estar ahí y vamos a empezar, vamos a tener una nueva charla, yo creo que cada vez son más interesantes, todas son interesantes, pero como digo yo, la siguiente siempre es más interesante que la anterior. En este caso sobre un tema que yo creo que es fundamental para la mayoría de las empresas, que es la externalización de los servicios. Y con la reforma laboral aprobada en diciembre del pasado año, pues ha cambiado de forma importante. Yo creo que esta reforma ha cambiado muchas cosas, por lo menos para nosotros, para un sector como el sector metalúrgico, con cantidad de tipos de actividad empresarial, con temas de contratación temporal, ahí tenemos los contratos fijos y continuos, que también están siendo un problema, que a lo mejor inclusive habría que hacer en algún momento también una intervención, una charla en parecidas circunstancias, y en este caso con el tema de la subcontrata, un tema bastante importante, ya digo, para la propia actividad empresarial, porque muchas empresas tienen externalizados muchos de sus servicios. Yo creo que el tema de la subcontrata es importantísimo, saber cuál convenio es la aplicación, saber cómo pueden actuar a la hora de contratar, todo ese tipo. Para ello, contamos, como siempre, con nuestros socios, en estos casos, que es Baciero, despacho de referencia, y sobre todo con Pilar López, que es la socia directora del tema de derecho del trabajo, seguridad social, gran experta en todos estos temas, que además ya hemos trabajado con ella varias veces y siempre con gran éxito. Y yo creo que, como decía al principio, el tema es de una importancia capital. La empresa pues contrata más de servicios, una forma de actuar en las economías libres que yo creo que da muy buenos resultados, pero que con la reforma pues ha cambiado aspectos sustanciales y sobre todo aspectos que yo creo que nos van a resolver Pilar hoy, va por lo menos a hacer ver por dónde tienen que caminar las empresas para poder adoptar y adaptar esa reforma laboral que ya decía Popular. Por mi parte, nada más, agradecer a toda la gente que está ahí escuchando, sobre todo a Baciero, que yo creo que siempre pone, la verdad es que el listón muy alto para la siguiente charla. Muchas gracias en nombre de Confemetal y espero que esto sea todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación y buenos días a todos y, por supuesto, gracias a todos los que estáis detrás, que nos veo, sigo echando de menos, siempre lo digo, el poder veros las caras y poneros caras a todos, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a empezar a hablar de este tema que bueno, es uno más de los que nos preocupan a las empresas o a los que tratamos y ayudamos, asesoramos, colaboramos con las empresas después de la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral ya lleva en marcha pues unos meses, en unas materias ya van para 6 meses, en otras materias menos, 2 meses, dependiendo sabéis que había un plazo transitorio para aplicación de unas materias u otras, y en concreto en el tema de la externalización de servicios, bueno, pues vamos a ver esos cambios que planteó la reforma, en qué ha incidido en una actividad o en una acción tan común para las empresas como es la subcontratación, la contratación de servicios, ¿no? La externalización productiva, que actualmente pues
bueno, pues está impregnada de una complejidad grande que yo creo que el legislador no ha sabido en absoluto, bueno, pues atacar y modernizar como pretendía. Y bueno, vamos a ver la situación actual y qué podemos hacer, qué no podemos hacer. En fin, vamos a abordar la materia. En primer lugar, he planteado una especie de introducción porque la he titulado Subcontratación de servicios versus contratación de personal. Vamos a ver. Este dilema, es decir, el que una empresa a la hora de, bueno, pues decidir abordar una actividad empresarial, una nueva actividad empresarial, o una nueva o no nueva, una actividad empresarial, siempre se plantea bueno, pues la posibilidad de acudir a personal propio de su empresa, contratar a trabajadores directamente por ella para abordar esta situación, contratar una empresa de trabajo temporal o, en muchísimas ocasiones, y además cada vez con más frecuencia, se decide externalizar esa actividad y contratar a través de otras empresas que sean las que lleven a cabo la implementación de esa nueva actividad empresarial, que a su vez estas empresas también pueden subcontratar. Esta posibilidad es la que se recoge en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que vamos a estudiar y en el que se han introducido una serie de cambios, bueno, no tan significativos como con los que nos amenazaban, como vamos a ver, pero que evidentemente, bueno, pues tienen su importancia muy grande y bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos que partir que en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores lo que se está estableciendo es un tema de un sistema de responsabilidades, es decir, la descentralización productiva es una institución que está ampliamente permitida y establecida y utilizada, permitida no solamente por la ley, que no la prohíbe, sino también por nuestra jurisprudencia más antigua, ¿no? Es decir, partimos de una institución que no solamente es útil, muy útil y que tiene unas ventajas que ahora mismo analizaremos, sino que es algo que es totalmente lícito. Y lo digo porque, sobre todo en la exposición de motivos de la norma, del Real Decreto, parece que estamos hablando de una institución que es fraudulenta, ilícita, perjudicial, y que las empresas que acuden a ella prácticamente son bandoleras, ¿no? En muchos casos es el tratamiento que, solamente de leer de la exposición de motivos del Real Decreto de reforma de la ley del Estatuto de los Trabajadores, pues nos da a entender, ¿no? Sin embargo, ello no es así. Es decir, en el artículo 42 lo único que se está estableciendo es un sistema de responsabilidades, es decir, una protección, sobre todo determinada, encaminada a la protección de los trabajadores, y solamente para el caso de las externalización de servicios de propia actividad, es decir, no de las otras. Simplemente lo que está haciendo es reforzar garantías de los trabajadores que, como vamos a ver, en determinados casos sí que se puede encontrar en una situación desigual si se hace una aplicación incorrecta o un uso incorrecto de esta institución de la externalización productiva. Una empresa puede utilizar o decidir acudir a la externalización de servicios por diversos motivos de diversa naturaleza que competen a cada una de estas empresas. Pueden ser motivos tecnológicos o por una cuestión de necesidad de especialización empresarial o por una necesidad de adaptarse al cambio, evitar sobredimensionamientos empresariales y, por supuesto, puede hacerlo por un motivo de reducción de costes. Ello es algo que no está prohibido. Es decir, es un tema importante y es un tema, lógicamente, que entra dentro de la competencia empresarial, reducir sus costes. Pero es verdad que también para los trabajadores el planteamiento de esta institución puede suponer algunas consecuencias. Bueno, pues que haya un uso abusivo del contrato por obra cuando existía el contrato por obra o de los contratos temporales que incidan en un fraude en la temporalidad y que, por tanto, sitúa a estos trabajadores en una situación de desventaja por colocarles en una situación de precariedad, una situación de precariedad del empleo. Pero también tengo que decir que el uso fraudulento de la temporalidad es algo que ya está controlado y prohibido por nuestra legislación, no es solamente en el marco de la subcontratación de servicios, sino en el ámbito general de la contratación de las empresas. Es decir, es algo que está perseguido y que está
el fraude de ley en la contratación temporal con carácter general para todo tipo de contratos temporales, más allá de la utilización de esta modalidad en la externalización productiva. Se entiende que el uso de esta contratación temporal en el ámbito de la externalización de servicios daba mayor inestabilidad al empleo y, por tanto, aunque los convenios colectivos sabéis perfectamente que siempre han atenuado, han intentado, sobre todo en el marco de las concesiones administrativas, ¿no?, de las subcontratas administrativas, han intentado atenuar esta situación de inestabilidad acudiendo al instituto de la subrogación, con el cambio de contratas, con el cambio de sucesión, la sucesión empresarial, mediante el establecimiento de estas cláusulas de subrogación. Bueno, pues también es un tema que ha preocupado fundamentalmente, bueno, desde el punto de vista del legislador, ¿no? Luego, bueno, pues hay otro tema que está ahí, que es la cesión ilegal de trabajadores, que muchas veces se produce en el ámbito de esta externalización de servicios. En el momento que una empresa delega parte de su actividad u otra auxiliar en otra empresa, pues el tema de la cesión ilegal de trabajadores, ¿no? Bueno, de manera que ha habido empresas que se han constituido como empresas de trabajo temporal no declaradas o no legales, pero que realmente han asumido sus funciones pues de una manera que lógicamente se entiende que está hecha en fraude. Claro, todo esto que os expongo lo ha tomado el gobierno, lo tomó el gobierno cuando iba a hacer la reforma laboral a efectos, bueno, pues de intentar buscar mecanismos, de acuerdo también un poco con las directivas de la Comunidad Europea en esta materia de la contratación temporal, con la idea de solucionar estos problemas que, bueno, en un momento determinado podía generar la externalización de servicios. Pero desde mi punto de vista, bueno, y creo que no soy la única, estoy segura que lo compartís muchísimos de vosotros, se ataca o se aborda esta reforma o esta supuesta modernización de la externalización de servicios desde un punto de vista de que, bueno, pues estamos ante una institución fraudulenta y entonces lo que hay que atajar es el fraude. Es decir, se está presuponiendo que todas las empresas que utilizan la externalización de servicios lo hacen con el ánimo de abusar de la contratación temporal, de engañar, de perjudicar a los trabajadores reduciendo costes, cuando la realidad es que muchas veces nos encontramos ante empresas subcontratadas que incluso tienen un estatus quo, sus trabajadores y la propia empresa superior a la empresa principal, por ejemplo, en el ámbito de la consultoría, ¿no? Con lo cual ahí, en ese ámbito, pues ni siquiera habría que hablar de equiparación, porque a lo mejor la que tenía que equipararse era la empresa principal, ¿no? Entonces, bueno, veremos que todo esto tiene un trasfondo salarial que es, desde mi punto de vista, el único que subyace a este tema, que es el único que ha tratado la reforma laboral en materia de externalización, aparte, incluso la reforma del convenio de aplicación, como veremos. La exposición de motivos del Real Decreto Ley pues es muy extensa. Es una exposición de motivos, me refiero a la parte que aborda la externalización de servicios y habla de una serie de conceptos pues, muy bonitos, como la modernización de la contratación y la subcontratación de las empresas, la modernización en la regulación, reforzar la responsabilidad, es decir, el término modernización se repite muchas veces, pero desde mi punto de vista no, basta con leer la exposición de motivos y su reflejo en el artículo 42, no deja de ser una mera declaración de intenciones, porque en esta reforma no se ha producido la modernización de la subcontratación en las empresas, en absoluto. Es decir, como veremos, al final de la exposición han quedado en el aire realmente muchos puntos que todos los empresarios estamos deseando que se modernicen y que se ataquen, como la determinación de una vez por todas del concepto de propia actividad o el mecanismo de responsabilidades que se derivan del artículo 42 o, por supuesto, bueno, pues, muchísimos otros temas que la situación actual, la regulación legal de la externalización en este artículo 42 en absoluto refleja la realidad de una externalización productiva que cada vez se hace más compleja, fruto muchas veces también de la complejidad de las empresas y que, por ejemplo, en muchos casos
pues hacen que la frontera entre la cesión ilegal de trabajadores y la externalización de servicios sea muy difusa y, por ejemplo, se podría haber aprovechado esta reforma laboral para incidir en esta frontera y ampliarla, porque ahora mismo los supuestos están muy encajonados por la jurisprudencia y por la propia redacción, en este caso el artículo 43, y bueno, pues hace que muchas veces los límites entre una y otra institución queden muy difusos, ¿no? Y yo creo que hubiera sido un buen momento para atacar esta materia, pero no se ha hecho así. No se ha hecho así y realmente bueno, pues la intención del gobierno, lo sabéis, era algo que estaba en el programa de gobierno desde antes de ser gobierno, en la campaña electoral, era pues atajar todos los problemas derivados de la externalización de servicios y había un compromiso de endurecer este sistema del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que nos asustó a todos, porque se hablaba bueno, pues de que fundamentalmente de que el régimen de responsabilidades establecido en el artículo 42 se ampliara a todas las contratas, es decir, a las de propia actividad, pero también a las de servicios auxiliares. Bueno, eso era una situación pues muy preocupante, ¿no? Y en fin, la buena noticia, y yo creo que debemos incidir en esto, la buena noticia es que esta reforma no se ha abordado en el artículo 42. Es decir, la externalización de servicios en sus rasgos generales y salvo los puntos que vamos a ver ahora, que son, desde mi punto de vista, menores y además están atacados ya por otras partes de la reforma laboral, no supone ningún cambio en la externalización de servicios que, gracias a Dios, se va a poder seguir realizando en los términos que lo hemos venido haciendo hasta ahora y dentro del marco que nos da el artículo 38 de la Constitución, que establece la libertad de empresa, ¿no? Lo vamos a poder seguir desarrollando con plena tranquilidad y sabiendo que no estamos acudiendo a una institución ilícita, sino perfectamente regulada, siempre que lo hagamos, lógicamente, dentro de los límites de esa regulación. Ya digo que muchas veces los límites entre unas y otras instituciones se desvanecen y eso es donde tenemos que tener cuidado. Yo siempre digo, y os lo he puesto ahí en la presentación, que para mí lo más importante de todo es que la verdadera reforma de la externalización productiva en esta reforma laboral no se produce a través de la modificación del artículo 42 del Estatuto de Trabajadores, sino a través de la reforma de la contratación temporal. Es ahí donde está la reforma de la externalización productiva y es ahí donde es lo que está suponiendo los problemas más inminentes para las empresas a la hora de tener que cubrir, bueno, o utilizar pues las modalidades contractuales que nos han quedado o las que tenemos ahora para adaptarse a la realidad de la prestación de servicios a la empresa principal, ¿no? Entonces, es ahí donde está la clave de la cuestión, en la contratación temporal, no como veremos en la reforma del artículo 42. Y además, esta reforma en la contratación temporal realmente no es algo que se hayan inventado los legisladores, es decir, no ha salido de repente de la noche a la mañana de la pluma del legislador, sino es algo que en nuestra jurisprudencia ya venía pergeñando desde el año 2018, como veremos, es decir, esto ha seguido una evolución y ya en el año 2018 empezó a evolucionar la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia y culminó con una sentencia que todos conocéis del Tribunal Supremo del 29 de diciembre de 2020 que dio un vuelco total a la contratación temporal en el marco de la externalización de servicios porque determinó que el contrato por obra y servicio, que era el que habitualmente se utilizaba en el marco de las contratas, ya sean mercantiles o sean administrativas, no era la modalidad contractual adecuada y necesaria para cubrir pues esta prestación de servicios, ¿no? De hecho, esta sentencia lo que dispone es la inadmisibilidad de las contratas de prestación de servicios como elemento de justificación temporal para los contratos de obra. Es decir, que un contrato por obra no podía justificarse nunca en la existencia o el que ella hubiera contratado con una empresa principal la prestación de un servicio determinado, aunque fuera por una duración determinada también. Se rompe ya por completo la justificación temporal de la contrata como elemento para utilizar el contrato.
y lleva ya esta sentencia, este contrato, la modalidad contractual adecuada para cubrir este tipo de servicios al contrato fijo discontinuo que ya existía en nuestro artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores y que ha quedado reformado ahora con la inclusión y con la adjudicación, digamos, a este tipo de modalidad contractual de todos aquella prestación de servicios que se hacen en el marco de ejecución de contratas mercantiles o administrativas. Y dice el artículo 16 que, siendo previsibles, formen parte de la actividad de la empresa. Luego entraremos en ello cuando veamos el artículo 16 porque hay matices aquí que tendremos que tener en cuenta. Bueno, y me diréis, me preguntaréis llegados a este punto. Entonces, bueno, ¿cuáles son realmente las reformas que ha introducido el artículo 40, la reforma laboral en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores? Pues realmente, os decía, empezamos con una buena noticia, o ya llevamos oyendo todos estos meses una buena noticia, que las empresas van a poder continuar externalizando actividades productivas dentro del marco del artículo 38 de los Estatutos de los Trabajadores y la libertad de empresa que les concede, ¿no?, este artículo de la Constitución española. Realmente la modificación del artículo 42 se circunscribe a utilizar un lenguaje inclusivo, bueno, pues en la línea que se ha venido siguiendo últimamente en todas las reformas legislativas que se están haciendo y se están adecuando la literalidad de los textos legislativos al nuevo lenguaje inclusivo, y que se ha sustituido el término empresario, que es más arcaico, por el término empresa. Pero más allá de eso, realmente, con la importancia que yo pueda tener, más importancia de ello, más allá de ello, el verdadero cambio es el que se establece en cuanto al convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas o subcontratistas, que sabéis que era algo que nos venía dando problemas y dolores de cabeza, y que también había habido varias corrientes interpretativas por la jurisprudencia, por nuestros tribunales, que, bueno, pues dependiendo de las circunstancias, hacían hincapié en unos u otros aspectos, ¿no? Bueno, pues este tema queda, veremos si resuelto, porque también la redacción del precepto es, bueno, pues discutible en cuanto a su claridad y da lugar a interpretaciones. He leído cosas, bueno, pues para todos los gustos en determinados puntos, pero vamos, básicamente, y lo vamos a ver con más tranquilidad a continuación, pero básicamente lo que determina el artículo 46 en su apartado sexto, que es, como os digo, el único que se modifica, es que a partir de ahora el convenio colectivo de aplicación para empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de actividad que se desarrolle en la contrata o subcontrata, sector de actividad, salvo si la empresa contratista o subcontratista cuenta con un convenio de empresas, que en ese caso resultará de aplicación el convenio colectivo de empresa de la empresa contratista o subcontratista, al personal, lógicamente, adscrito a esa contrata, ¿no? Sin perjuicio, lógicamente, de las reglas del artículo 84 en cuanto a la prioridad aplicativa del convenio, es decir, salvo que por las normas generales de concurrencia de convenios no haya de aplicarse otro convenio colectivo distinto. Y se hace una exclusión a través de la disposición transitoria, no recuerdo el número, la 26 creo que es, por la cual este cambio no se aplica, quedan excluidos los centros especiales de empleo del Real Decreto Legislativo 1/2013. Bueno, pues por su situación especial de centros, bueno, que lo que tratan es de dar empleo a personas con discapacidad. Se aplicará su convenio colectivo, no estarán sometidos a esta especialidad, ¿no?, en cuanto a la aplicación del convenio. Y vamos a entrar ahora a ver con un poco más de calma y de detalle estos cambios estas reformas que hemos mencionado de manera general, para ver cómo nos afectan y en qué situación nos quedamos. En primer lugar, y como os decía, y vamos a empezar la casa por el tejado, en este caso, o yo creo que no, vamos a empezar por los cimientos, todo lo contrario. Como os decía, la primera modificación que nos afecta en materia de externalización productiva
es la modificación de la contratación temporal. Es lo más importante y es lo que más problemas nos está dando a las empresas, sobre todo porque no sé si vosotros habéis tenido ya la misma experiencia, pero nosotros en el despacho sí lo estamos viendo, que hay ahora mismo una actividad desenfrenada por parte de la Inspección de Trabajo para determinar no solamente si los contratos que se están haciendo ahora, los contratos temporales que se están haciendo ahora son los adecuados, de acuerdo con la reforma legislativa, sino si también en el periodo transitorio se han hecho bien y también se están revisando los que estaban vigentes a que entrara en vigor la reforma en materia de contratación temporal, la reforma laboral. Y nos estamos encontrando con muchísimas inspecciones en las que se están buscando, bueno, pues situaciones de fraude en esta contratación temporal por parte de las empresas, tanto de acuerdo con la antigua legislación como con la legislación vigente. Con lo cual, creo que este tema es importantísimo y sobre todo las empresas que se dedican a la prestación de servicios para terceros, pues lógicamente este tema les preocupa porque se está revisando y porque es un tema pues como para que preocupe, ¿no? Y lo primero de ellos es, el primer tema más que nos ha traído a todos de cabeza es la desaparición del contrato por obra y servicio. Nuestro nuestro querido contrato por obra y servicio y bueno, nos ha acompañado tantísimos años, pues ahora ya ha quedado por completo suprimido y, como ya os decía, el Real Decreto, ya tirando un poco de los argumentos de esta sentencia a la que nos referíamos anteriormente, ya prevé la inadmisibilidad de las contratas de prestación de servicios que tomado como base para justificar temporalmente el uso del contrato por obra o servicio determinado. Como os decía antes, el legislador se ha hecho eco de esta sentencia del Tribunal Supremo y os he recogido en varios apartados de esta presentación pronunciamientos concretos de la sentencia porque creo que son muy interesantes para ver cuáles son, bueno, las bases de esta eliminación del contrato por obra y servicio, por más que no estemos en muchos casos de acuerdo con ella, yo la primera, y por más porque nos está planteando o va a plantear una serie de problemas importantes para las empresas en el marco de la externalización de servicios y en otros muchos marcos. Pero, por ejemplo, bueno, pues os subrayo esto, bueno, pues que no es la decisión de una empresa de externalizar parte de sus actividades, no está generando para la empresa auxiliar, que es la que va a acudir en su caso al contrato por obra-servicio, esa causa de temporalidad que es necesaria para justificar el uso del contrato por obra o servicio. Claro, para entender esto tenemos que ver un poco cuál ha sido la jurisprudencia, porque esto nos ha dejado totalmente descolocados, pero realmente ya como os decía antes, se venía un poco, bueno, pues intuyendo desde el año 2018, que fue cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo empezó a cambiar. Claro, porque me decís, claro, anteriormente la jurisprudencia del Tribunal Supremo era absolutamente clara y meridiana en el sentido de permitir el contrato de obra que una empresa prestadora de servicios para terceros, en el marco de una contrata de servicios, sea mercantil o administrativa, utilizaba en base a la vigencia de esa contrata. Es decir, si yo tengo una contrata por 2 años, pues está justificada totalmente el que yo haga uso de ese contrato por obra y servicio atendiendo a la temporalidad de esa contrata. Eso era el criterio, bueno, con los límites lógicamente establecidos para el contrato de obra y servicio, pero esa era la justificación y eso estaba totalmente avalado por nuestro Tribunal Supremo. Obviamente, este punto era un tema dotaba a las empresas de un sistema de flexibilidad empresarial importantísimo porque adecuaba el uso de los recursos humanos, sus recursos humanos, a la temporalidad o al tiempo que la empresa tenía establecido que iba a durar ese servicio concreto que la empresa principal le contrataba. Sin embargo, como ya os digo, a partir de julio del 2018, el Tribunal Supremo empezó a discutir este uso del contrato de obra, pero, claro, lo hacía para un punto muy específico, para unas situaciones muy específicas, que era cuando esas contratas o esas concesiones administrativas se iban prolongando en el tiempo a través de una serie de innovaciones contractuales sucesivas
que hacían que nos encontrábamos con trabajadores que tenían pues 20 años, bueno, no 20, pero a lo mejor 10 años de antigüedad dentro de la misma obra o servicio, sin que, bueno, pues hubiera procedido a la extinción de ese contrato y, sin embargo, el servicio continuaba. Entonces, ahí el Tribunal Supremo, ya desde el 2018, veía un fraude de ley en la utilización del contrato por obra y servicio cuando estábamos hablando de trabajadores que a lo mejor llevaban 10, 15 años dentro de una misma empresa y dentro de un mismo servicio y un mismo contrato, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso evolucionó, no solamente ya en el marco de esa novación fraudulenta, o no fraudulenta, esa novación de las contratas que daba lugar a una ampliación de la contrata fraudulenta en el ámbito de la contratación temporal de los trabajadores, ya ha evolucionado de tal manera que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es poner el punto de mira en aspectos totalmente diferentes para establecer la prohibición del contrato por obra. En este tipo de, vamos, en su momento, cuando se dictó esta sentencia, para prohibir el contrato de obra y servicio en este tipo de usos, de contratas y subcontratas, y luego ya el legislador lo que ha sido sacarlo del mapa. Pero bueno, aquí lo único que se decía era en el marco del contrato por obra o sea, en el marco de la prestación de contratas, ¿no? de servicios para terceros. Y me preguntaréis, entonces, ¿en qué ha cambiado el enfoque? Pues el enfoque he tratado de resumiroslo de la siguiente manera. Es decir, si antes, con la jurisprudencia hasta el 2018, donde se ponía el foco y donde una empresa tenía que buscar la justificación temporal para acudir al contrato por obra o servicio, era la duración de la contrata para la empresa auxiliar, es decir, la vigencia de esa contrata, y eso era lo que determinaba el uso y justificaba legalmente el uso y doctrinalmente y jurisprudencialmente el uso del contrato por obra y servicio. Ahora el Tribunal Supremo y, por supuesto, el legislador, donde ponen el foco es en dos puntos. Por un lado, en la habitualidad de la necesidad de la empresa principal, es decir, si yo siempre voy a subcontratar mi servicio de limpieza o de mantenimiento o incluso, y mucho más, de mi propia actividad, y además que esa prestación de servicios que yo voy a cubrir como empresa contratista o subcontratista sea precisamente mi actividad principal. Es decir, que yo siempre preste servicios, o sea, que la actividad principal de mi empresa sea prestar servicios para terceros, para otras empresas. En ese marco, en ese ámbito, es donde ahora tanto el legislador como el Tribunal Supremo ponen el énfasis al determinar que en ese caso, al ser una situación habitual tanto para la empresa principal, que siempre necesita ese servicio, como para la empresa contratista, que es su actividad habitual, ahí es donde la empresa dice: el contrato por obra no tiene servicio, no se puede determinar la autonomía y sustantividad propia de la obra porque no la tiene, porque es la actividad habitual, no hay sustantividad y autonomía propia desde el marco de la temporalidad, porque la autonomía la da la habitualidad y la necesidad de la prestación de ese servicio, y por tanto el contrato por obra nunca puede ser utilizado en este tipo de prestaciones. Y como ya os digo, eso lo que ha llevado es a que el legislador, de una manera drástica, suprima por completo el contrato. Bueno, os he recogido aquí una serie de pronunciamientos de la sentencia que, bueno, pues, son muy ilustrativos de estos aspectos que os he ido contando, y que fundamentalmente también, bueno, pues lo que han tratado es de hacerse eco de la directiva europea que regula la contratación temporal, que incidía un poco en el cese del fraude de ley en la contratación temporal. Y también quiero haceros mención de que una de las justificaciones que utiliza la sentencia es que para la prohibición del contrato temporal por obra es que ya el legislador tiene otros mecanismos para controlar esta situación, como son, por ejemplo, los contratos a tiempo parcial o el fijo discontinuo, que ya existía, o la posibilidad de adaptar las condiciones de trabajo. Vamos a ver los problemas que supone, por ejemplo, el fijo discontinuo, tal y como está regulado.
Pero, y además, bueno, que sabéis que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya había establecido desde hace tiempo la posibilidad de acudir al despido objetivo en el caso de extinciones de contratos en el marco de la finalización de una contrata o subcontrata. Entonces, bueno, pues también hace eco de que eso ya existía y que, bueno, pues que es un mecanismo regulatorio al que se puede hacer uso. Claro, lógicamente cambia el contenido económico de esa extinción, de un contrato por obra a un contrato fijo con sus indemnizaciones correspondientes. Pero el legislador ha sido muy inteligente porque nos ha dicho, no solamente voy a hacer desaparecer el contrato por obra o servicio, no solamente voy a hacerlo desaparecer, sino que además, ojo, no me vayan a utilizar el temporal por circunstancias de la producción para hacer este tipo de cuestiones. Y nos dice el artículo 15.2, no podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de contratas o subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa sin perjuicio de su celebración cuando concurren las circunstancias de la producción en los términos anteriores. Es decir, nos dice, no hay contrato por obra para las contratas o subcontratas, pero tampoco os doy la posibilidad de acudir a circunstancias de la producción siempre y cuando esa sea la actividad habitual de la empresa contratista o subcontratista. Lógicamente, si necesito acudir a un eventual, o sea, un temporal por circunstancias de la producción por otra situación diferente, pues en ese caso lo justificaré y lo podré hacer, pero no en el marco de una prestación de servicios a terceros que se hace con carácter habitual. Desaparece por obra y nos lo prohíben aquí. Sabéis también que en el sector de la construcción sucede exactamente lo mismo, que es uno de los sectores que se han visto pues, más afectados por esta desaparición del contrato por obra. También el contrato ordinario, igual que en el resto de las contrataciones, va a ser el contrato ordinario, el contrato prevalente va a ser el indefinido, pero bueno, permanecen los contratos de trabajo indefinidos adscritos a obra, bueno, pues con las características, con una serie de características que también se incluyen en esta reforma respecto a la extinción por motivos inherentes a la persona trabajadora y las situaciones que se derivan de la finalización de la obra, pues que es necesaria una propuesta de recolocación, previo un proceso de formación, pero bueno, no vamos a entrar en ello ahora porque nos podríamos eternizar y nos quedan todavía bastantes cosas por ver. Bueno, pues tenemos que nos desaparece el contrato por obra y nos dicen además que en el eventual por circunstancias de la producción ni se nos ocurra acudir a esta modalidad contractual cuando estemos en el marco de una concesión administrativa o a una contrata habitual, que sea la actividad habitual de mi empresa. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula el contrato fijo discontinuo y que ya existía en nuestra legislación, pero que el legislador, pues, siguiendo el hilo, lógicamente, de esta reforma del artículo 15, de esta reforma de la subcontratación del artículo 42, pues nos introduce un párrafo segundo en el artículo 16, que nos dice: el contrato fijo discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Es decir, nuevamente no nuevamente, sino que nos dicen de una manera ya clara que el contrato que hay que utilizar cuando yo me dedique a la prestación de servicios a terceros de manera habitual y ordinaria, el contrato que tengo que hacer a mis trabajadores va a ser que yo contrate para ello, es el contrato fijo discontinuo, establecido en este artículo 16 en el párrafo primero, en el párrafo segundo. Por tanto, todos los contratos que yo vaya a realizar a partir de ahora en este ámbito de la externalización productiva, de carácter habitual y ordinario de mi empresa, tendrán que cumplir los requisitos del contrato de fijo discontinuo con carácter general. Es decir, tendré que hacerlo por escrito, con reflejo de los elementos esenciales de la actividad laboral. Ojo, porque aquí hay una descripción de cuáles son esos elementos y hay uno muy importante que ahora os diré por qué, que es el de la jornada, el llamamiento de las personas fijas discontinuas, que, bueno, pues establece que tiene que estar determinado en convenio colectivo o en acuerdo de empresa, se incorpora el acuerdo de empresa,
que hay que hacerlo por escrito o por otro medio que deje constancia de cuáles son las condiciones de esa nueva incorporación. Bueno, y una obligación de información a la representación legal de los trabajadores de cuál va a ser la previsión de esos llamamientos anuales o semestrales que la empresa va a tener que hacer, ¿no? Pero también se deja de la mano del convenio colectivo, como ya se hacía, os digo, como igual que antes, se incluye también el acuerdo de empresa, cuáles van a ser los criterios de ese llamamiento, ¿no? Y entonces se establece que mediante convenio sectorial se podrá establecer una bolsa de empleo, acordar la celebración de contratos a tiempo parcial, que esto ya existía antes, en el marco de los fijos discontinuos y, bueno, pues la obligación de elaborar el censo anual y tal. A ver, os hago hincapié en el tema de los contratos a tiempo parcial, porque eso es una cuestión que desde que entró en vigor la reforma y, bueno, y sobre todo desde que se han puesto, las empresas nos hemos tenido que poner a hacer nuevos contratos en este ámbito, es una pregunta recurrente y que yo todavía no puedo contestar al 100%, y es la posibilidad de acudir al contrato de fijo discontinuo a tiempo parcial si no está previsto en el convenio colectivo. Claro, en principio, la reforma, la regulación del artículo 16 no está establecida esa posibilidad, pero tampoco se está prohibiendo. No se está diciendo que no se pueda hacer. Es verdad que antes se hacían siempre en el marco del convenio colectivo, pero es que ahora las circunstancias han cambiado mucho porque el contrato fijo discontinuo antes estaba previsto solo para unos contratos de tipo estacional, temporal, pero no para esta situación tan atípica frente a la que nos encontramos y que además cambia muchísimo porque hay bueno, pues, diversidad de tipología en materia de subcontratación, de las que se hacen con carácter habitual, periódico, estacional, con más horas, con menos horas. Es decir, las circunstancias que giran en torno a una contrata o subcontrata son inmensas y vamos a ver qué problemas da este tipo contractual. Sin embargo, por eso os decía lo de que por escrito debe de quedar cuáles son los elementos de esa relación laboral. Se dice que hay que establecer la jornada de trabajo. Es decir, si el artículo 16 nos está diciendo que en el documento por escrito en el que yo esté reflejando cuáles van a ser las características de ese contrato fijo discontinuo que yo hago a un trabajador, tengo que establecer la jornada, es porque se está dando pie a que yo también pueda establecer una jornada a tiempo parcial, porque si no, no tendría ningún sentido. Entonces, yo creo que lo lógico es que esté permitido la celebración de contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, aunque no estén regulados en el convenio colectivo. Por ejemplo, sectorial o de la empresa, si es el que se aplica. Por ejemplo, imaginaros situaciones en las que un mismo trabajador a tiempo completo, pero está ocupando parte del tiempo en dos contratas diferentes. ¿Qué pasa si una de las contratas se pierde y queda solamente con otra contrata? Bueno, me podéis decir que hay el periodo de 3 meses o lo que sea hasta que se recoloque, pero también se da la posibilidad de que el trabajador, bueno, pues quede en una situación de tiempo parcial. Y de hecho me consta que hay empresas que de momento están acudiendo a este tipo de contratación porque no requieren trabajadores a tiempo, para la prestación de los servicios no requieren trabajadores a tiempo completo, sino a tiempo parcial. De momento que yo sepa, y si hay alguien que tenga una información diferente, encantada de que me la facilite, la Inspección de Trabajo todavía no se ha pronunciado a este respecto. Sé que se están haciendo contratos a tiempo parcial y no sé cuál será la evolución de esta situación. El artículo 16, en su apartado 4, nos regula de una manera específica el periodo de inactividad de los contratos fijos discontinuos que estén vinculados a las contratas o las concesiones administrativas. Y lo que nos está diciendo es que ese periodo de inactividad solo se puede producir en los plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones. Es decir, desde que finaliza mi contrata o mi concesión administrativa o mi contrata, hasta que contrato la siguiente y puedo recolocar al trabajador, pues ese es el periodo de inactividad. Y me dicen, ese periodo de inactividad, el plazo máximo o mínimo, tiene que estar establecido en convenio colectivo. Y si no, bueno, pues en efecto, de previsión convencional será de 3 meses. Y una vez
pase ese periodo de recolocación que esté establecido en convenio o que esté establecido directamente por defecto de ley en esos 3 meses, ya la empresa podrá tomar, en su caso, las medidas coyunturales o definitivas que procedan. Pero claro, aquí la norma lo que nos está dando es una posibilidad muy amplia en lo que es la negociación colectiva, porque no establece ni siquiera unos topes, es decir, que puede ser 3 meses o 6, o los que el convenio colectivo se determine, ¿no? Y en este punto hay un tema muy interesante que ha sido tratado ya por una sentencia del TSJ de Madrid de 30 de marzo del 2022 y es, claro, ¿qué sucede si yo a un trabajador en el marco no está previsto el periodo de recolocación por convenio, son esos 3 meses? Claro, en esos 3 meses, si yo tengo un trabajador, se queda sin trabajo en la contrata, lo tengo 3 meses en mi empresa y de una manera, aunque sea una manera, más o menos específica, lo tengo que recolocar, porque algo tendrá que hacer esos 3 meses hasta que me adjudiquen una nueva contrata, si no tengo previsto que sea en 15 días o al día siguiente. Claro, el TSJ en esta sentencia lo que se plantea es ¿qué posibilidad de despido tengo yo por causas objetivas a este trabajador si luego yo lo he recolocado? O sea, si realmente lo he recolocado, si realmente le estoy dando una actividad, ¿cabe el despido objetivo si yo he tenido ocupado a esta persona 3 meses? Bueno, esta sentencia no acaba, lo deja planteado como una pregunta, no lo resuelve porque en este caso no se podía aplicar la reforma laboral al caso en concreto, con lo cual lo deja en el aire, pero desde luego es una pregunta muy interesante. Si yo he tenido recolocado y he tenido dando ocupación a mi trabajador en ese periodo de recolocación, ¿justifica luego el que yo le rescinda el contrato por causas objetivas por no tener ya otra contrata a la que recolocarle? Bueno, todos me diréis que sí, que por supuesto, porque pasados esos 3 meses sigo sin tener contrata, pues ya no tengo trabajo para él. Pero bueno, no deja de ser una pregunta interesante y que tendremos que tener en cuenta en el desarrollo de este artículo 16 y de este contrato fijo discontinuo en el futuro. Y entramos, pues en lo que es, digamos, el punto más candente o el punto más significativo desde el punto de vista de la reforma del artículo 42 en concreto, que es la reforma del párrafo 6, del apartado 6, que es en cuanto al convenio colectivo que va a ser aplicable a las contratas y subcontratas a partir de la entrada en vigor, bueno, que ya está en vigor de esta reforma, ¿no? Vamos a ver, este artículo 42.6, pues al final también se ha hecho eco de la jurisprudencia que ya venía desarrollándose en esta materia, pero yo la verdad es que me planteo la utilidad de esta reforma y os voy a decir por qué. Porque realmente con esta reforma lo único que se entra es y lo único que consigue es el establecimiento de un reforzamiento o de una doble garantía de los trabajadores única y exclusivamente en materia salarial. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista que otra de las reformas del Real Decreto Legislativo que entró en vigor en diciembre es la de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial, que ya no la tiene desde la entrada en vigor de la norma. Ahora la tiene, será siempre prevalente el convenio sectorial. No, obviamente, si el convenio de empresa mejora, pues el convenio de empresa, pero en lo que no, el convenio sectorial. Con lo cual, aquí realmente lo que nos está remitiendo, o sea, eso ya existía, ya estaba garantizado también en el marco de las contratas y subcontratas. Fuera cual fuera ya el convenio colectivo que se aplicara, la garantía del salario establecido en el convenio sectorial ya la tenían los trabajadores por la modificación del convenio, de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial, o sea, la pérdida de esa prioridad aplicativa. Por tanto, esto no deja de ser más que redundante. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el artículo 42, que el convenio, y lo vamos a ver, que es la regla general, es que vamos a aplicar el sector de la actividad que se desarrolle en la contrata o en la subcontrata.
Con lo cual, si vamos a aplicar, nos vamos a la regla general y se aplica este convenio colectivo, el del sector de la actividad, que se desarrolla en la contrata o en la subcontrata, pues, pues en materia salarial es el que rige ahora mismo, aunque fuera un convenio colectivo de empresa. Y nos dice, ¿cuáles son las excepciones a esta regla general? Que exista otro convenio sectorial aplicable, bueno, pues como ahora, vamos, que esto no cambia nada, conforme a las reglas aplicativas de los convenios colectivos que se disponen en el título tercero, o bien que la empresa contratista o la empresa subcontratista, uno u otro, cuenten con un convenio de empresa, en cuyo caso será de aplicación este convenio colectivo de empresa. Pero ojo, remitiéndonos a lo establecido en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que la prioridad aplicativa en materia salarial del convenio colectivo de empresa ya no existe y, por tanto, aunque se aplique el convenio colectivo de la empresa contratista o subcontratista, en materia salarial nos quedamos con las reglas generales de la modificación al convenio sectorial. Con lo cual, poco se ha avanzado con esta reforma, ¿no? Más que esclarecer o ya dejar por escrito lo que la jurisprudencia venía un poco estableciendo, ¿no? Y dejar aparte los problemas interpretativos. Y por último, lo que nos dice la norma es que en contratas y subcontratas suscritas con centros especiales de empleo no se aplica este apartado sexto del artículo 42, como os decía ya también anteriormente. Vamos a ver unos puntos específicos tanto de las reglas generales de interés como de la regla general como de esas excepciones. En cuanto a la regla general, nos tendremos que remitir a la actividad objeto de la contrata. Este es el factor determinante, la actividad objeto de la contrata. Es decir, que, y además que para esto se ha hecho la norma, porque era donde había el problema, en las empresas multiservicios que no tengan convenio colectivo propio. En ese caso, estaba el problema de cuál era el convenio colectivo que se aplicaba. Bueno, pues el convenio colectivo que se va a aplicar es el de la actividad objeto de esa contrata, por más que esa empresa multiservicios tenga otras actividades, incluso aunque sean preponderantes las otras. Es decir, nos dará igual que la actividad preponderante sea la limpieza si la actividad objeto de la contrata es la informática. Me da igual. La que prevalecerá será la del objeto de la contrata. Claro, os decía al principio, el Real Decreto Ley, toda su obsesión ha sido evitar el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que estaban adscritos a estas subcontratas o estas contratas, ¿no? A la prestación de servicios para estas contratas o subcontratas. Porque se parte de una concepción patológica en la cual los trabajadores suscritos a este tipo de trabajo siempre van a cobrar, a estar en inferioridad salarial. Pero claro, ya os digo, con la reforma de la aplicación prioritaria del convenio colectivo de empresa en materia salarial, que ya ha terminado, esto ya estaba cubierto porque siempre va a ser aplicable el convenio sectorial. Y bueno, y lo que os decía anteriormente es que en muchos casos hay contratas y subcontratas en la que los trabajadores que prestan servicios para esas empresas contratistas o subcontratistas no solamente no tienen condiciones inferiores, sino que la tienen incluso superiores a la empresa principal. Bueno, os decía anteriormente, pero vamos, esto simplemente haceros una mención porque el tiempo pasa que da gusto y yo me pongo a hablar y no tengo fin, y todavía nos quedan alguna cosilla que ver. Os digo, esta reforma legislativa pues se ha hecho pensando fundamentalmente en esos sectores que planteaban muchos problemas, que eran las empresas multiservicios que no contaban con un convenio colectivo propio, y ahí ya se determina cuál es el convenio de aplicación de una manera que no da lugar a la interpretación porque ya está establecido legalmente. Y bueno, sabéis que en este ámbito había varias corrientes doctrinales y de la jurisprudencia, y la que ha prevalecido es la que bueno, pues aplica el convenio colectivo de la actividad efectivamente ejecutado por los trabajadores de la empresa, que es la jurisprudencia que se ha mantenido y que ha llevado al papel el legislador. Por ejemplo, esta sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2020,
que, bueno, pues que os la pongo aquí a modo de curiosidad o para que os la leáis si tenéis interés en ella como precedente de la reforma legislativa en la que se estaba estableciendo pues la aplicación del convenio colectivo de la empresa, de la actividad que se estaba prestando y no de la empresa principal. Pero aún así vamos a ver que aunque en el bueno, pues establecido de una manera un poco más clara en el texto legal, vamos a tener problemas todos los días porque la complejidad de las subcontratas y de las empresas que prestan estos servicios es mucha. Por ejemplo, que se me ocurría aquí, bueno, pues, preparando la presentación, ¿qué sucede con esas empresas multiservicios que prestan servicios integrales a los clientes? Es decir, que no solamente les prestan la limpieza, sino el mantenimiento de edificios y también, bueno, pues otra serie de múltiples actividades, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador, por ejemplo, está prestando servicios para el mismo cliente desarrollando varias actividades? Por la mañana le hace limpieza, pero por la tarde hace trabajos de fontanería. ¿Cuál es el convenio colectivo que se le aplica, ¿no? Va a ser difícil delimitar un poco el convenio colectivo de aplicación en estos casos, ¿no? Porque no queda resuelto en estos casos para con la regulación normativa. Y luego también he leído por ahí, aunque bueno, yo no creo que tenga tanta trascendencia, si el artículo 42.6 es aplicable, es decir, la prioridad del convenio, o sea, el estatus de aplicación del convenio colectivo, si rige solamente para las contratas de propia actividad o bien es para todas las contratas. Hay interpretaciones que dicen que es para todas las contratas porque está incluida en un apartado, después del apartado tercero y cuarto, que son reglas que se aplican a todas las contratas, bueno, pues que también debería de ser aplicable a todas las contratas, sean de propia actividad o no lo sean. Respecto de las excepciones, poco puedo deciros, porque ya lo hemos venido diciendo. El convenio de empresa es el que prevalece en el caso de que la empresa lo tenga, es decir, que lo tenga la contratista o lo tenga la subcontratista respecto de los trabajadores contratados por esa contrata o por esa subcontrata y, lógicamente, con los límites del artículo 84, con lo cual estamos hablando de un reforzamiento única y exclusivamente en materia salarial. Respecto de la aplicación de un convenio sectorial que prevalezca sobre el convenio de empresa, nos vamos a las reglas del título tercero. Y los centros especiales de empleo, pues lo que hemos comentado es que son la excepción en la aplicación del convenio colectivo, vamos, de este orden de aplicación de convenios colectivos. Para terminar, unas breves, y no voy tan mal de tiempo como pensaba, unas pequeñas reflexiones, un análisis final de, bueno, pues de todo este planteamiento. Porque claro, yo, como os decía al principio, pues me quedé muy sorprendida con dos cosas. Primero, leyendo una exposición de motivos que nos ponía en un escenario pues de total cambio, modernización y transformación absoluta de la contratación y subcontratación, y sin embargo, bueno, pues nos hemos quedado tal y como estábamos, salvo en lo que es en materia salarial por la modificación del convenio colectivo de aplicación. Pero en todo lo demás, los problemas que sabéis que son muchísimos, que sobre todo lo que os decía, los límites de contratación y, por ejemplo, cesión ilegal de trabajadores y sucesión empresarial, que es lo que plantea realmente la polémica y las sentencias, si os hacéis un poco un estudio jurisprudencial de la problemática surgida en el ámbito de la contratación de servicios, la mayoría de ellas es en los supuestos de cesión ilegal de trabajadores, cuando una contrata deviene en cesión ilegal de trabajadores, o en los casos de sucesión de empresas, ya sea porque la empresa principal externaliza de verdad en otra empresa una parte de su plantilla, que es la que a su vez le va a prestar el servicio, y ahí hay un tema de sucesión empresarial que muchas veces es complicado, y nada de eso ha sido resuelto por vía de esta reforma laboral, ¿no? Bueno, pues os he copiado porque es que me parecía muy llamativo, y esto es solamente a modo de reflexión y anecdótico, trozos o partes de esa exposición de motivos, porque ya os digo que a mí me impactó mucho cuando la leí y cómo ha quedado reflejado realmente en el texto legal, ¿no? Y bueno, es que lo hemos venido hablando todo, es decir, que seguimos
bueno, pues en esa situación. Y desde luego lo que yo entiendo es que lo que ha quedado totalmente, bueno, que es lo que os vengo diciendo desde el principio, lo que ha quedado totalmente en el aire y no ha sido abordado para nada en esta reforma del artículo 42 es qué ha pasado con el concepto de propia actividad. Seguimos estando de la mano del caso concreto y de la amplísima, bueno, hace poco, bueno, por otro motivo tuvo que hacer un estudio jurisprudencial del concepto de propia actividad y es algo que va totalmente a la casuística, es decir, la jurisprudencia se basa en la casuística, en el caso a caso y bueno, claro, reflejo de una realidad empresarial que es cambiante, dinámica, diversa, continua, y entonces, bueno, pues la determinación del concepto se hace a golpe de sentencias y bueno, pues habría sido un buen momento para determinar realmente en qué situación, aunque no vamos a entrar en ello ahora porque sería extensísimo, pero sabéis también que, bueno, pues hay unos criterios más o menos que han ido cambiando también y evolucionando con la jurisprudencia, pero que ya más o menos están establecidos, pero aún así pues habría sido un buen momento para dejar por escrito, por ley, en qué se entiende que es la propia actividad, también ya para clarificar un poco más el alcance de la responsabilidad en el sistema que se establece en el artículo en cuanto a tanto a la perspectiva laboral como de seguridad social o como de prevención de riesgos. Y por último, pues habría sido, como os digo, pues un momento estupendísimo para revisar la figura de la cesión ilegal de trabajadores, sobre todo, del artículo 43, que como sabéis están en el mismo título, son 3 artículos sucesivos, el 42, el 43 cesión ilegal, el 44 sucesión de empresas, establecer los límites entre unas y otras figuras, porque efectivamente en muchos supuestos nos encontramos con la ley en la mano, en contratas y subcontratas, rozando los límites de la cesión ilegal de trabajadores con las gravísimas consecuencias que tiene esa declaración, pero claro, es que nos encontramos con sistemas productivos que han evolucionado de una manera y prestación de servicios muy complejos que han evolucionado de una manera radical y desde mi punto de vista la redacción del artículo 43 pues no acompaña y no ampara realmente esa situación compleja y delicada de las empresas, ¿no? Entonces, entiendo que era un estupendo momento para haber entrado en esa reforma también, cosa que no se ha hecho. Es decir, que nos encontramos más bien nos quedamos como estamos, se ha reforzado el tema salarial para los trabajadores de las contratas y los subcontratas, nos hemos visto totalmente golpeados y sacudidos por la desaparición de nuestro viejo y querido contrato por hora y servicio, tenemos unos líos terribles en cuanto a la aplicación del contrato fijo discontinuo y bueno, pues esto desgraciadamente hablábamos de soluciones, pero las soluciones no las vamos a poder todavía cerrar porque nos queda mucho que oír de la inspección de trabajo, de los tribunales, que como siempre serán los que tengan la última palabra en todas estas dudas que se nos van planteando. Y esa es la pena, que tengamos que volver a estar a expensas de los criterios jurisprudenciales y de la inspección para, bueno, pudiendo haber aprovechado esta reforma para cerrar los temas candentes y que todos sabemos que están ahí. Pero bueno, eso también entra un poco dentro de los motivos que llevaron a hacer la reforma laboral que se hizo y no la que se habría querido desde algunos sectores. Y gracias a Dios ahí nos hemos quedado. Yo creo que el que fuera una reforma consensuada es un gran éxito y bueno, y nos dio acceso a unos fondos europeos que eran muy necesarios, son muy necesarios y bueno, pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues si puedo y sé que eso ya es otra cosa, estoy a vuestra disposición. Gracias, Pilar. La verdad que, bueno, muy ajustado a tiempo, concreto y oye, muy explicativo. La verdad que ha quedado muy, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Pues todo muy bien resuelto. Hay un par de preguntas y empiezo por la que plantea Silvia, que es si enviaremos la presentación. Sí, tanto la grabación como el material que ha presentado Pilar os lo enviaremos a todo el mundo para que lo podáis consultar y si tenéis algún tipo de inquietud o otra cuestión, nos podéis consultar por correo a Pilar y sin problema. Silvia Martínez también pregunta que entiende que ahora hay 2 tipos de fijos discontinuos. Los discontinuos que van iniciando y desactivando la actividad, que son cíclicos, y luego los de externalización. En cuanto al de actividad, puede durar años como el contrato con el cliente, ¿no?
Pues, o sea, que puede tener la duración que tenga. Un contrato fijo. Bueno, que aquí esta es otra cosa, lo de que se ha generalizado la palabra fijo en vez de indefinido, que es otra cosa que yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Pero claro, si es un contrato que es indefinido, claro, puede durar precisamente por eso se acude al contrato indefinido, porque además tener en cuenta, y esto está en la presentación y se me ha olvidado comentarlo, aquí hay un tema muy importante en el tema de los fijos discontinuos, que es el tema de la antigüedad. El fijo discontinuo, el trabajador fijo discontinuo tiene una antigüedad que ya se le reconoce, pero no os pongáis de los nervios, se reconoce la antigüedad desde que se contrata con el trabajador, aunque haya periodos de interrupción en el que el contrato está en suspensión, en esos periodos de suspensión del contrato hasta que se le vuelve a llamar. Pero son contratos que la antigüedad se respeta a los efectos que se le respeta, es decir, al efecto de mejoras salariales, de méritos, de méritos económicos si es que persiste la antigüedad en convenio, pero no a efecto de indemnización. A efecto de indemnización computan todos los periodos de actividad, desde que el trabajador es contratado por la empresa, que se suman y se acumulan a efectos del cómputo de la indemnización por despido, en el caso de que haya un despido. Es decir, los periodos de suspensión no computan a efectos de esa antigüedad. Esto ya estaba resuelto por el Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo. Es decir, claro, si yo tengo una contrata que dura muchos años, lógicamente podría tener siempre adscrito a esa contrata a mi trabajador, porque es que le he contratado para eso y porque su relación es fija, indefinida, discontinua. Muy bien. Pregunta Olga Lucía Páez. En este tipo de contratos fijos discontinuos, en el marco de las contratas, ¿quién debe dar las órdenes uniformes? Hombre, en el contrato fijo discontinuo, al igual que en todos los contratos temporales o indefinidos que se hagan en el marco de una contrata o subcontrata, ya sabéis que precisamente para que no tengamos el problema de la cesión ilegal de trabajadores, quien tiene que dar las órdenes es la empresa que contrata. Ya lo sabéis, pero ese es el problema, que si yo tengo un cliente, a un trabajador que está dentro de una organización empresarial prestando servicios allí, pues ya sabemos que la realidad es que muchísimas veces, vamos, en la mayoría de las ocasiones, quien dirige, organiza, estructura y ordena es la empresa cliente, que es la que tiene el servicio en marcha. Pero bueno, ya sabéis que ahí pues hay que hacer las cosas como se puedan precisamente para evitar caer en la cesión ilegal de trabajadores. En puridad, la orden la tiene que dar la empresa que contrata. Yo soy la que tengo que conservar el poder de dirección con mi empleado y darle las instrucciones. Pero luego en la práctica ya sabéis cómo va. Muy bien. Nuria Cortés, vuelvo a preguntar a esta persona si vamos a enviar el webinar. Entiendo que se refiere al vídeo, sí, tanto el material, es decir, la presentación, como la grabación del vídeo, lo enviaremos también. O sea que eso lo podéis consultar de nuevo, toda lo que es la presentación en vídeo que está siendo grabada. Pregunta Silvia Martínez si tienen ellos que dar copia a los trabajadores de la orden de llamamiento acordada con la representación legal de los trabajadores cuando le dicen que cuando le demos el contrato fijo discontinuo. A ver, en el contrato fijo discontinuo, o sea, una cosa es el deber de información que tiene la RLT, que hay que informarle, y otra cosa es el contenido del contrato que tiene que venir. Sí, yo creo que también hay que incluir, es que no lo recuerdo cómo viene establecido en el artículo 16, pero lo consultamos en un momentito. Pero creo que sí, creo que en el artículo 16 se establece la actividad laboral, duración, jornada, sí. Si bien sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento, sí, tiene que darse. Dice, sí, el llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada. Es decir, hay que hacerlo exactamente igual. Es decir, tú a la RLT le informas, digamos, del calendario de llamamientos que vas a hacer y luego, lógicamente, tienes que notificarle al trabajador cuando le hagas el llamamiento. Claro, es que son dos cosas distintas. Tú tienes que notificar por escrito el llamamiento al trabajador. Y eso está claro, le tienes que decir, oye, te llamo y te lo hago por escrito para que luego no me digas y de una manera que nos aseguremos que llega y que tiene constancia el trabajador, no sea que luego me diga que le he despedido y que es que a mí no me había llegado el llamamiento, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es el derecho de información. El derecho de información de ese calendario de llamamientos, además de los individuales, es el que se hace a la RLT.
Hombre, al trabajador no le tienes que decir cuál va a ser el calendario de llamamientos, eso ya lo tiene la representación legal de los trabajadores, no le tienes que informar al trabajador específicamente de eso. Muy bien. Pregunta Cristina Gañán Rodríguez, si la empresa tiene un pacto de empresa que mejora el convenio, ¿qué se le aplica a las personas de las ETT? ¿Un acuerdo de empresa en materia salarial o en materia de qué? Si es un acuerdo de empresa, vamos a ver, el convenio, y me hablas de personas de ETT. Las personas en ETT tienen que cobrar el salario que tienen pactados con la empresa que les contrata, con la ETT. En principio, el acuerdo de empresa regiría para las personas adscritas a la empresa y que están sujetas a ese convenio colectivo, entiendo yo. Porque pregunta también esta persona qué tipo de información hay que dar a la representación legal de los trabajadores cuando se va a contratar a alguien por ETT. Entiendo que mediante este tipo de contrato, ¿no? Fijo discontinuo. Claro, claro, el tipo de contratación, qué personas, en fin, pues un poco hay que darle copia de ese contrato de puesta a disposición para que se vea en qué servicio va a prestar el servicio, en fin, un poco todo. Vamos, puntualizaba Cristina que se refería a la pregunta sobre sobre la información en materia salarial y de permiso retribuido. Yo entiendo que lo que rige es el salario pactado con la ETT. Vale. Comenta José Enrique Roda que la interpretación del artículo 42.6 se puede interpretar de forma de que si la contratista tiene convenio, prevalece este sobre el del sector de actividad. Claro. Dice, no obstante, o sea, hace ese comentario y de momento estas son las preguntas que están planteando en el chat. No sé si te parece, damos algún minuto si alguna persona tiene otra cuestión o otra duda y si no, pues daríamos por finalizado el webinar. La verdad que estas son las preguntas que están llegando y ya digo, si queréis plantear alguna otra más o si incluso luego a posteriori cualquier cuestión que queráis enviar por correo, eso nos la podéis remitir sin problema y os la responderemos también ya digo, a través de Pilar que estará encantada de daros respuesta a las preguntas que tenéis. No sé si Pilar, ¿quieres apuntar algo más o hacer algún comentario? Y si no, pues ya... Como os decía antes, pues esto va a dar muchas vueltas y de todas maneras en esta materia yo sigo viendo que tendremos que estar a la casuística, al caso concreto, porque como la realidad empresarial y la realidad de la contratación y subcontratación es tan diversa, amplia y bueno, compleja, pues luego pues pasará como con el concepto de propia actividad que habrá que estar al caso concreto para ver las situaciones específicas que se vayan planteando, ¿no? Y sobre todo porque en muchas contratas y subcontratas pues, que intervienen multitud de empresas, en fin, pues y convenios colectivos, en fin, pues habrá que ir viendo un poco todo y para ir viendo cómo va desarrollándose esta reforma. Vale, plantean un par de preguntas ya al final. Dice David Melero, en caso de que no exista convenio colectivo de la actividad que desarrolla la contrata, ¿qué convenio se aplica? ¿El de la empresa principal? No, se aplica el convenio sectorial sectorial de la actividad que se está desarrollando. Si no, es cuando rige el convenio colectivo de empresa. Es decir, la regla general, mira, acordaros, vamos, no sé si he entendido bien la pregunta, pero tenemos una regla general que es lo que aplicamos, ese es el sector de actividad que se desarrolla en la contrata, la actividad que se desarrolla en la contrata, la actividad que están realizando los contratadores, los trabajadores que están adscritos a esa contrata o subcontrata. Y luego nos encontramos con una regla, con una excepción, bueno, te lo puedes plantear, es decir, que yo tenga la empresa contratista o subcontratista tenga un convenio de empresa. Si yo que soy una prestadora de servicios de limpieza, tengo un convenio de empresa, mi convenio colectivo es el convenio de empresa. Si yo que soy empresa prestadora de servicios de limpieza no tengo convenio colectivo de empresa, entonces regirá el convenio sectorial de empresas de limpieza. La regla general es el sector, salvo, bueno, también lo puedes ver al revés. Es decir, si yo tengo convenio de empresa, es lo primero, ese es el que rige y si no lo tengo será el sector, el del sector.
Pero la reforma lo que incide es en la actividad que se lleva a cabo en la contrata o subcontrata. La actividad que se lleva a cabo en la contrata o la subcontrata, no en la empresa principal. Eso queda fuera. Además, eso ya quedaba fuera desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia. Yo creo que ya cerramos con esta pregunta que hace una doble punto José Adolfo Fernández, que si hay que comunicar al SEPE los periodos de actividad e inactividad mensualmente y que cómo se comunica al SEPE el llamamiento. Pues mirad, no lo sé porque eso es una cuestión de, os tengo que ser sincera, es una cuestión de gestión laboral y eso mis compañeros lo sabrán, pero yo específicamente las comunicaciones al SEPE pues no os puedo ayudar porque no sé, no sé cómo se hace, la verdad, lo siento. Escapa del ámbito jurídico esto realmente. No, bueno, que es más de gestión, yo no lo Claro, conozco. de gestión laboral. Muy bien, pues yo creo que si os parece, para cumplir en tiempo y en hora la presentación, damos ya por finalizada la sesión. Repito otra vez, si alguna cuestión tenéis, os la resolveremos por correo y nada, daros las gracias a todos por volver a estar aquí de nuevo en una sesión con Confemetal y con Baciero y gracias a Pilar, bueno, pues como siempre por la inestimable ayuda en este tipo de presentaciones. Así que si decir algo, Pilar, y ya terminamos. No, muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día con mucho calor, pero ya se acercan las vacaciones, ánimo. Venga. Gracias a todos, hasta luego.